¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en tercera edición, repasando todo lo que sucede en el Congreso. Nuestra cita fundamental es mañana a las 2 de la tarde, cuando se reúna la Comisión de Trámite Legislativo para comenzar una ronda de invitaciones a funcionarios del Ejecutivo Nacional para analizar el decreto 7023. Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy, pero comenzamos con la presencia de Carlos García, diputado de La Libertad Avanza de la provincia del Chaco. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Todo bien? Buenas tardes. Un ¿Todo gustazo. bien? Igualmente. Bueno, están reuniéndose, manteniendo encuentros, están analizando cómo van a ordenar el armado de las comisiones. ¿Cómo está el bloque? La verdad que estamos trabajando de manera muy cordial, digamos. Estamos tratando de, como decís vos, la posibilidad de ir conformando las comisiones para llevar nuestras propuestas. Y además de eso, bueno, con todo lo que significa, después del mensaje del presidente, el desafío que tenemos para adelante en este año legislativo. ¿Cómo vio la reacción de los diputados de los distintos bloques al mensaje del presidente? Planteó como una docena de proyectos posibles que lleguen, o por lo menos temáticas para que vengan al Congreso. Y la verdad que muy positivo. Nosotros vemos del presidente, digamos, la voluntad que tiene, en especial a escuchar a los distintos sectores, obviamente sin abandonar los objetivos que tiene para la Argentina. Y nosotros, obviamente, desde el bloque de La Libertad Avanza, entendiendo que tenemos que acompañar ese proceso. Y están, bueno, los bloques de los legisladores que uno ve la voluntad de acompañar, de por lo menos, digamos, buscar consensos, acuerdos. Y por ahí, bueno, de algunos sectores de la oposición con esta idea, digamos, de no por el no mismo, y esto de poner palos en la rueda o piedras en el camino que eviten a que Argentina salga adelante. ¿Cuáles son las comisiones que a usted le interesaría conformar? ¿Qué temas va a proponer trabajar o sabe que vaya a trabajar en particular algún área de interés? Personalmente vengo de una provincia como el Chaco, que es una provincia, digamos... Del Norte Grande. Del Norte Grande, donde hay mucha pobreza, desigualdad, así que en esta Comisión de Acción Social, creo que nuestro desafío está en crear fuentes de trabajo para tratar de reactivar la economía, de que esto le permita a los chaqueños poder tener un sueldo digno, que le permita alimentar a su familia. Así que además vengo del sector productivo, así que soy productor agropecuario de la PYME, así que creo en el trabajo, convencido de que soy un pequeño productor de la provincia, soy más ganadería, más específicamente, pero además de eso, de un sector de pymes, digamos. Así que estoy convencido de que a través del trabajo, de la inversión, de la reactivación económica, nuestro país va a salir adelante. Y bueno, quiero participar en esas comisiones, relacionadas con esa. ¿Y cómo vio la convocatoria del presidente del Pacto de Mayo? ¿Qué expectativa tiene? Se espera, bueno, mañana una reunión de gobernadores del sur, el viernes una reunión con gobernadores también con el Ejecutivo. ¿Cómo va viendo esa relación? La verdad que excelente, o sea, por eso la voluntad del gobierno de escuchar y de tratar de convocar en un acuerdo social que creo que es inédito en nuestro país. Estamos hablando que en los países del primer mundo, digamos, se ponen de acuerdo en por lo menos algunas políticas de Estado, cosa que en la Argentina nunca sucedió, que acá cada gobierno que entra, o sea, borra todo lo hecho anteriormente y como que empieza de nuevo. Y yo creo que eso también a nosotros no ha significado mucho retroceso y no poder seguir avanzando, digamos. Entonces, esta posibilidad de que podamos delinear 10 puntos en un gran acuerdo social entre gobernadores, dirigentes políticos, de espacios políticos, me parece que es la salida, ¿no? Y que venga del Ejecutivo, que ya incluso convoque al viernes a los gobernadores para empezar a diagramar los primeros pasos, a nosotros nos entusiasma y nos hace sentir que estamos digamos, más convencidos de que estamos en el camino correcto. Con respecto al trabajo, el presidente planteó algunos lineamientos respecto a modificaciones de la ley, de la legislación laboral, de la legislación también de las asociaciones sindicales. En la ley bases había varias modificaciones
cuáles son las propuestas que usted llevará adelante o qué le parece que tiene que discutirse en este periodo del Congreso. No, yo coincido, digamos, con esta idea de, por ejemplo, con el tema de las cuestiones gremiales, de que tiene que haber, digamos, elecciones libres, donde digamos, los empleados puedan votar libremente, digamos. Esta idea tampoco de eternidad en los mandatos, que incluso tendría que yo lo ampliaría, digamos, que no haya diputados, que no haya senadores, que no haya intendentes, que se perpetúen en el poder, porque estoy convencido que eso le hace mucho mal a la democracia. Es decir, tiene que haber alternancia, tiene que haber una sucesión de personas que vayan como dando su aporte y no en esta idea de que tiene que ser eternos, vivir como que si fuese un trabajo que para mí no va en ese sentido. Uno está acá para llevar adelante políticas que le cambien la vida a la gente y no que le cambien la vida a los políticos ni a los sindicalistas. ¿Y qué propuestas para cambiar la vida a la gente le parece que se van a discutir ahora? Y yo creo que, o sea, tanto las leyes de base como esta ley de este paquete, el que se va a discutir, digamos, en la bicameral del DNU, y a eso sumarle, digamos, un montón de leyes y propuestas que el gobierno tiene para mantener el Congreso, van en ese sentido, digamos. Yo creo que los cambios que se produjo en este poco tiempo, el hecho de bajar la inflación, de hoy se está estimando que va a bajar la inflación a un 15%, de esta idea de haber logrado el déficit cero, el equilibrio fiscal, cuando esa proyección estaba para todo este año y sin embargo se logró en un mes. O sea, habla de que en realidad este gobierno tiene el compromiso y son medidas que van en esa función. Lo que se busca es que Argentina y a los argentinos nos vaya cada vez mejor. Gracias, diputada, por este rato aquí en Tercera Edición. Lo vamos a ver seguro cuando se empiecen a conformar las comisiones. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Nosotros seguimos aquí en Tercera Edición. Es el momento de repasar lo que decía el diputado Lisandro Almirón, también colega de La Libertad Avanza y que es miembro, además, de la Comisión de Trámite Legislativo. Bueno, ahora seguimos con ese tape en un minuto nada más, que es parte de la entrevista que hicieron más temprano nuestros colegas para, ir conociendo qué se prepara para mañana. Mañana a las 2 de la tarde, les recordábamos, es la reunión de la Comisión de Trámite Legislativo, donde justamente van a comenzar a recibir a funcionarios del Ejecutivo Nacional para analizar el DNU 7023. Esto ha sido pedido por ejemplo, el secretario de la comisión, el senador Zimmerman, colega del diputado García, que entrevistábamos hace un ratito, de la provincia del Chaco, pero de la Unión Cívica Radical. Se aceptó, se aprobó la semana pasada esta definición, se invitó a una serie de funcionarios y algunos de ellos van a estar mañana aquí para prestar su informe en definitiva, ¿no? Porque es más que nada ir aclarando algunos puntos de este DNU que tiene más de 300 artículos y modifica muchísimas leyes. ¿Cómo anda Dani Musetic? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Recién estábamos acá viendo con la compañera que Melissa Jofre, que no fue presentada aún, pero estábamos viendo alguna información que parece que no va a venir nadie mañana. ¿En serio? No, parecería que... Bueno, la invitación fue hecha. La invitación fue hecha, pero por ahora no hay confirmados de parte del Poder Ejecutivo, que era más que nada de Pose y Luis Caputo para abajo, divididos por áreas. Por ahora no estaría asistiendo, por eso que ver cómo será la dinámica entonces de trabajo de la bicameral, si es que no... Claro, estaba, además del jefe de gabinete del ministro de Economía, les recuerdo, el secretario de Agricultura, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el ministro de Salud y también el director ejecutivo del ANSES. Ellos habían sido invitados a partir de un acuerdo entre el oficialismo y sectores de la oposición. Es lo que se está corriendo ahora, ¿no? Tenemos todavía un día, tenemos 23 horas para convencer, pero por ahora nada. Por ahora no hay confirmación. No. Meli Jofre. Exactamente, así como cuenta nuestra compañera, y además esto se suma a que hace instantes hubo un pedido por parte del diputado del PRO, Hernán Lombardi, que es vicepresidente de la comisión bicameral, para que mañana se incluya en el temario de la reunión todos los decretos
de necesidad y urgencia que hay pendientes de la gestión de Alberto Fernández. Recordemos que esta bicameral de trámite legislativo no emite dictámenes desde noviembre de 2021, hablamos de más de 2 años, y la última reunión fue en junio de 2022. Hay una larga lista de decretos pendientes que desde Unión por la Patria incluso advierten que algunos ya caducaron. Claro, que no tiene sentido discutirlo. Exacto, pero es la intención del oficialismo hacerlo para de alguna manera regularizar todo lo que quedó pendiente. Y bueno, en nombre del PRO, que es el bloque aliado de La Libertad Avanza, Lombardi presentó esta nota y veremos mañana entonces cómo se incluye eso, porque en el temario que fue convocado, bueno, aparece solamente el DNU 7023, que es este DNU que ha generado tanta controversia por su magnitud y bueno, por las modificaciones que alcanza tantas leyes. Más de 300 artículos, tiene muchas dimensiones diferenciales, artículos que tienen que ver con modificaciones de códigos civiles o códigos de fondo, como se conoce, el Código Penal, el Código Civil, modificaciones y derogaciones de varias leyes, ley de alquileres, ley de góndolas, ley de mucha abastecimiento. desregulación económica, más que nada, que es lo que impactó directo en la economía enseguida. El tema, ya vamos por el 4º aumento de las prepagas, más tarda. Y además las más prepagas tarda el DNU. Que citaron el DNU para hacer sus aumentos, ¿no? Justamente las notas de aumento citaban el DNU 70/23 como base de la decisión de tomar. Por eso, cuanto más se tarda en rechazar, o en realidad está en vigencia. Si hay rechazo y si no, estará en vigencia, salvo que haya alguna otra medida judicial. Pero también, más pasa el tiempo, ya ese envión inicial del rechazo también van bajando las chances, entonces va quedando más cosas firmes. Entonces, Además, porque en el Senado había una presión y una intención justo antes que empiece el periodo ordinario de, bueno, poder llevarlo al recinto. Había mucha expectativa de parte de la oposición de construir una mayoría que votara en contra del DNU, que recordemos para ser declarado rechazado, digamos, e inválido, tiene que ser votado en las 2 cámaras, pero en el Senado había una expectativa de generar una mayoría que cuando el viernes viene el presidente Javier Milei a la Asamblea Legislativa y convoca a un diálogo de alguna manera con gobernadores, cosa que se va a empezar a formalizar este viernes en Casa Rosada, bueno, ahí también, más allá de que él habló de la ley de bases y un nuevo pacto fiscal, el DNU es otro de los temas que ingresa a tratar también. Y también va a haber una reunión, como decíamos, mañana a la tarde, hablábamos con el diputado García hace un ratito, de gobernadores patagónicos, respecto también a esta convocatoria. Lo dijo en el Senado de la Nación, en el Salón Azul, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, justamente para armar esto que conocimos el año pasado claramente con el Parlamento del Norte Grande, este acuerdo de los 10 gobernadores del Norte Grande. Van a hacer lo mismo respecto a la regionalización de la Patagonia, incluyendo obviamente a La Pampa, que después de muchos años se terminó de consolidar que pertenece a esa zona de la Patagonia. Así que también esa reunión es fundamental, una reunión con gobernadores todos de signos políticos diferentes, eso es importante decirlo, algunos con más alianzas con los referentes nacionales, otros más provinciales, así que veremos cómo se va conformando. Ahora sí, el fragmento de la entrevista de Lisandro Almirón, uno de los diputados oficialistas que forman parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Bueno, nosotros estamos también, hoy leí el comunicado del vocero presidencial y bueno, ya estábamos anoticiados de la posibilidad de girar el paquete fiscal, digamos, como parte de una nueva medida del gobierno de darle tratamiento dentro del Congreso de la Nación en sesiones ordinarias, que me parece razonable, porque si habían puntos que no se habían discutido, dar la posibilidad de discutirlos y no como se hizo durante el proceso de acuerdos entre los distintos espacios de quitarlo, digamos, de la ley de bases sin haberle dado el tratamiento que se le tendría que haber dado en pleno. Y me parece que es una medida importante la de tratar y que la gente ponga las cosas en la balanza, que tenga
tenga que poner. Acá hay un gobierno que está dispuesto, digamos, a asumir la responsabilidad de hacer los cambios que haya que hacer, de ajustar la política como se está haciendo, y creo que esos son datos importantes. De hecho, acá en la Cámara también hay circunstancias que se ven, digamos, hay una actitud por parte del Ejecutivo de que el presentismo se cumpla. Hay un 45% de incremento en el presentismo, y si se comparan las últimas 3 gestiones, la gestión de Monzó y la de Massa en cuanto a los contratos que trajeron cada uno, 188 y 128 el otro, el actual presidente de la Cámara ha sido muy austero, creo que no ha nombrado más de 19 personas en su equipo, y me parece que hay una gran demostración de austeridad en lo que es el manejo de la cosa pública. Mañana va a ser uno de los protagonistas seguramente del debate, con esto que adelantábamos. Vamos a estar repasando fuertemente los proyectos que hay en el Congreso, que han ingresado en los últimos días respecto a la modificación de la ley que regula a los DNU, la 26.122, que justamente algunos diputados, algunos senadores vienen planteando la necesidad de profundizar, mejorar y darle mayor relevancia incluso al Congreso para poder tratar los decretos. Sí, a partir de ahora, con este decreto 7023, los integrantes del Poder Ejecutivo pueden hacer decretos tan abarcativos. Bueno, el Congreso reclama para sí la posibilidad de analizar punto por punto los decretos de necesidad y urgencia. La realidad es que hasta el momento cada DNU tenía un tema, no era un DNU de 500 artículos o de 300 artículos. Por eso se impulsan modificaciones, y de eso vamos a estar hablando hoy en detalle, en este caso con Melissa, como vamos a analizar uno de los proyectos, ¿no?, el que impulsan desde el socialismo. Sí, Amanda, vamos a repasar, si te parece, este proyecto que fue presentado esta semana con el comienzo de periodos de sesiones ordinarias, y tiene que ver justamente, sí, con la discusión que se ha levantado en torno a este decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Javier Milei, que no tiene antecedentes, digamos, como vos decías, en cuanto a su magnitud y a tantas normativas que modifica. Entonces, a partir de allí, bueno, algunos bloques empezaron a hablar de poder cambiar la ley que regula el tratamiento de los DNU para que se puedan quizás tratar por partes, no rechazar todo el decreto en su totalidad, sino quizás algunos capítulos. Bueno, todo eso obviamente va a ser materia de debate en días o en meses posteriores. Y este proyecto a lo que apunta también es a introducir, sí, también modificaciones en la ley que regula, como decimos, el tratamiento de los decretos, pero sobre todo a lo que apunta es en los tiempos, ¿no?, en los plazos. Fue presentado, como decimos, por Mónica Fein y Esteban Paulón, que ambos forman parte del bloque Hacemos Coalición Federal, pero son los dos referentes santafesinos del Partido Socialista. Claro. Y bueno, la iniciativa tiene por objeto que los decretos tengan un tratamiento ajustado a lo dispuesto en la Constitución Nacional y en base a un mecanismo más ágil y restrictivo, evitando así el exceso de estas normas por parte del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque recordemos que hay muchos decretos, como acabamos de decir recién, que después quedan pendientes de tratamiento y no se discuten nunca en la bicameral del Congreso, como ha pasado con más de un centenar de decretos que hoy por hoy están allí pendientes en la comisión. Si te parece, bueno, vamos a repasar bien algunos puntos de este proyecto. Vamos a la que sigue. Propone ampliar la cantidad de miembros de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo de 16 a 30 con el fin de ampliar la representatividad de los espacios políticos. Esto, obviamente, en un Congreso como tenemos hoy, con numerosos sí, bloques. Igual creo que no hay ninguna bicameral tan grande. No. Las bicamerales en general son de 16 miembros. Exactamente, ¿no? Pero bueno, acá desde es un partido que tiene poca representación, entonces sí, más chances de poder estar participando, ¿no? De algo que la ven pasar porque están
Unión por la Patria, el PRO, el radicalismo y la Libertad Avanza. Es difícil de sostener en términos de la historia o de la propia dimensión. Incluso las comisiones bicamerales que tuvieron un tiempo, que fueron investigadoras, tuvieron 16 o como mucho 18 miembros, ¿no? Como un número también posible para un debate, una discusión, un análisis. Es verdad que esta comisión es diferente al resto porque tiene una incidencia y le quieren dar una incidencia en una dinámica más parecida a la de cualquier proyecto de ley. Por eso no sería extraño que se tome este número de 30 como referencia, ¿no? Bueno, ese es uno de los cambios que propone, que en realidad no sé si iría tanto en línea con que el tratamiento del DNU sea más ágil, porque es verdad, serían más miembros. Además que serían 15 senadores y 15 sobre un total de diputados. 72, que ya es un montón, y no ampliaría, por la conformación del Senado, no ampliaría tampoco, digamos, significativamente la representación. En el Senado estarían representados más de los mismos, digamos. Claro, sí, ahí no hay tanta diversidad, ¿no? Porque hay que recordar que del Senado ingresan 2 senadores por la mayoría y uno solo por la minoría, la primera minoría. Entonces hay menos variedad de partidos en ese sentido. Bueno, vamos a, si les parece rápido, a repasar entonces lo que tiene que ver con, más allá de esa modificación de la composición de la bicameral, con los plazos. Entre estas reformas a la ley 26.122 se propone que en el caso que un DNU no sea remitido en el plazo de 10 días, porque ha pasado que el Poder Ejecutivo quizás tarda más en enviarlo desde que es publicado en el boletín oficial, la norma quedará declarada nula directamente, derogándose cualquier efecto jurídico que pudiera haber generado en el lapso de esos días. En tanto, si el DNU llegara al Congreso a los 10 días de su promulgación, es decir, a los 10 días de haberse publicado oficialmente en el boletín, la bicameral deberá emitir su dictamen en los siguientes 10 días. Eso está hoy por hoy en la ley, que la bicameral tiene que expedirse dentro de los 10 días hábiles desde que el decreto ingresa al Congreso, pero si este no fuera tratado durante los próximos 30 días, es decir, en un mes, el DNU quedará derogado, que es lo que podría pasar si esta norma existiera de esta manera. Ya estaría. Con el DNU que estamos hablando. Bueno, en este último supuesto sí se mantendrían vigentes los efectos jurídicos que pudiera haber generado hasta esa fecha. Para el caso en que el DNU obtuviera dictamen en los plazos establecidos, dicho dictamen obtiene preferencia automática, por lo que el Congreso tendrá la obligación de tratarlo como un primer punto del temario en la primera sesión posterior, sea esta ordinaria o especial. Es decir, le da una prioridad, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la cuestión de decretos. Para ser avalado, este es uno de los cambios fundamentales también, el DNU deberá ser aprobado en ambas cámaras, porque hoy día, para ser avalado, basta con la aprobación de una sola de las cámaras, mientras que para ser rechazado necesita de las dos. En este caso, los socialistas proponen que ambas también tengan que ser las que lo voten afirmativamente para que quede válido. Y se prevé que en el supuesto que el Congreso se encuentre en receso, como ha sucedido ahora, junto al mensaje de elevación del DNU, se llame a sesiones extraordinarias. Bueno, esto obviamente si no hubiera otro temario, porque si bien este verano se llamó a sesiones extraordinarias, sí el DNU no se trató, ¿no? Pero porque la bicameral no estaba conformada y también porque más allá de que hubo pedidos de sesión en el Senado, no se otorgaron. Y bueno, finalmente recordar que, de acuerdo al inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo no puede emitir DNU sobre temas de materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Estas son las materias que tiene vedadas. La discusión hoy por hoy en torno al DNU 7023, más allá de que no toca estos temas, bueno, está dada por también las facultades legislativas, que de alguna manera eso es quienes critican obviamente su legalidad. Porque es el reemplazo del rol del Congreso, ¿no? Claro, exactamente. Por eso se establece esta particularidad que en temas de estas características no se puede suplir al Congreso. Es una herramienta de urgencia, como dice la Constitución Nacional, en caso de que sea imposible solicitar la participación del Congreso por la rapidez
de la necesidad de ese debate. En este contexto es que surgen todas estas modificaciones. Ha habido otros momentos donde también se quiso cambiar la ley 26.122, pero volvió a tomar relevancia con la magnitud, como bien decía Meli, de la cantidad de temáticas, de leyes, de modificaciones y de derogaciones que hace en simultáneo en un DNU de más de 300 artículos, algo realmente difícil en un contexto donde solo se tiene que aprobar o rechazar, y eso es parte de lo que mañana va a estar aquí en debate. Nos vamos rápidamente a la pausa porque después de la tanda vamos a tener otro de los proyectos que también impulsa iniciativas en el mismo sentido para conocer y ver que son distintos los bloques que apuntan a modificar esta ley 26.122. Ahí volvemos. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en la tercera edición desgranando los proyectos que han ingresado en los últimos meses respecto a la modificación de la ley que hoy regula a los DNU, una ley que se constituyó allá por el año 2006 y que emana de la reforma constitucional del año 94, parte de lo que se viene trabajando respecto a aquellos acuerdos políticos que se dieron en aquel momento. Los decretos de necesidad y urgencia en general ingresan a el Congreso de la Nación por mesa de entradas a cualquiera de las dos cámaras, a partir de la obligación que tiene el jefe de gabinete de remitirlo 10 días hábiles luego de su publicación y dados a conocer en el boletín oficial. Y hay también otros plazos que tienen que ver sobre todo con la discusión en torno a el momento en que tiene que emitir el dictamen la Comisión de Trámite Legislativo, que como decíamos es permanente, es la única comisión que durante todo el periodo, sea receso o sea periodo de sesiones ordinarias, está habilitada a reunirse, sea o no convocado el Congreso de la Nación. Así que ahí también hay un trabajo importante que tiene que ver con estas modificaciones. Y mañana va a ser, digamos, la primera reunión de debate, ¿no? Porque hasta ahora se habían juntado 2 veces, pero para constituir y definir las autoridades. No sé cómo va a ser esa dinámica, porque la ley va a ser replicada en DNU, ¿no? Una variedad de temas. Sí. ¿Cómo es que se va? Además, por la dinámica que tiene la aprobación o el rechazo del DNU, es por sí o por no. No hay posibilidad de un tratamiento en particular. Entonces decir, bueno, esta parte nos parece bien, esto no, esto lo rechazamos, no sé, requiere de una negociación y de una conformación de una mayoría que va a ser muy difícil. Claro, y también recordando que no solo hay 2 pedidos hay 4 pedidos del Senado de 2 bloques diferentes, sino que además la ley bases en general tuvo una cantidad de acompañamientos en la Cámara de Diputados, pero en particular ya no pudo avanzar, ¿no? Y en temas donde tampoco se sabe cuál era el acompañamiento y a medida que van pasando los días, también esos acompañamientos entran a estar más en duda. Sí, además hay que ver si mañana, en definitiva, como decíamos, asisten o no los funcionarios y si hay un pedido de que vengan otros invitados a la bicameral o ya se pone a disposición, la firma del dictamen, ¿no? Las posturas son muy claras, sobre todo de parte de, el bloque de la primera minoría de la oposición, que es Unión por la Patria, que está reclamando ya directamente tratarlo en el recinto hace rato. Pero después hay otros sectores del resto de los bloques de la oposición que también tienen referentes que se han manifestado en contra del decreto, pero no porque no coincidan con medidas que allí están tomadas, con algunas reformas que se imponen, sino por la forma, ¿no? Que en definitiva es eso lo que tiene que evaluarse en la bicameral. Si es inconstitucional o no lo es, ¿no?
y qué necesidad y urgencia, en definitiva, tuvo el gobierno para dictar el decreto. Exacto, y también decir en ese sentido que parte del debate, parte del trabajo tiene que ver con las demandas que están haciendo algunos de los sectores, algunos perjudicados, directamente personas individuales, la sociedad civil, a quienes les han dado lugar en la justicia nacional o en la justicia local de cada provincia para avanzar en la declaración de inconstitucionalidad para su caso en particular y las acciones que están hoy en la justicia. Por un lado, el proceso que lleva adelante la CGT, que declaró, por lo menos en primera y segunda instancia, la aceptación de la declaración de inconstitucionalidad del capítulo que modifica todo el tema, la legislación laboral en la Argentina, y por otro lado también algunas de las discusiones que planteó el propio gobernador de La Rioja, Quintela, para que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad directamente de este decreto. En caso de que la Corte Suprema no avance en esa dirección, se ha reunido ya 3 semanas y no ha tomado ninguna definición. Sí, la aceptación del debate, entendiendo que es una causa originaria de la Corte, porque hay una provincia que interpela judicialmente al Estado central, pero por otro lado, esperando las definiciones políticas de aquí, del Congreso de la Nación, y por eso vamos con Dani a repasar otro proyecto de ley que se ha presentado en el mismo sentido que el que veíamos antes de la pausa. La modernización o la actualización de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Ahí está, sí, es un proyecto del diputado Fernando Carvajal con 13 firmas de distintos sectores dentro del propio radicalismo. Ahora el radicalismo está unificado, pero adentro siguen pasando cosas, ¿no? Sí. Entonces siguen estando alguna diferenciación de sectores. La verdad que ahora, mientras que escuchaba lo que estaba contando Meli sobre el proyecto del socialismo, la verdad que tiene cosas bastante distintas este proyecto, por lo cual me parece que suma la posibilidad de, si en algún momento se llega a tratar, la verdad que incorpora otras cosas este también. Bueno, lo mismo que hablábamos antes, modifica en distintos aspectos la ley 26.122 del año 2006, impulsado por Cristina Fernández de Kirchner, que regula el trámite de los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados y los decretos de promulgación parcial. ¿Qué dice este proyecto? El propósito es dinamizar y modernizar la relación entre Poder Ejecutivo y Congreso a 30 años de la reforma constitucional de 1994 y a 18 años de la sanción de esta ley. Lo que sucedió ahora también en esta oportunidad es que salió un DNU con, como decíamos, 300 artículos, algo que inédito. Claro, inédito. Entonces no hay normativa para decir, bueno, se pueden tratar distintos. Claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos en el caso de que algunos temas nos gusten, otros no nos gusten, otros nos parezca que no es la herramienta, nos parezca que hay una parte, por ejemplo, que ahora está judicializada? Bueno, esa va a entrar en el debate, no va a entrar en el debate, bueno, no alcanza, digamos. Es como que da la sensación que no alcanza lo que está en la ley de 2006. Sí, y también lo que pasa respecto a las dinámicas, ¿no? Todos estos proyectos surgen a partir de esta situación extraordinaria, ¿no? Un decreto poco común, poco frecuente, que hace a que los diputados, en este caso, comiencen a pensar algunas necesidades de adaptarlo, porque, bueno, puede ser el primero y el único, o puede inaugurar una dinámica de aquí en adelante, modificar muchas leyes en un solo acto administrativo. Sí, claro, de hecho eso es lo que se decía cuando salió el decreto, que en 4 años puede venir otro gobierno y emitir uno de la misma magnitud, inverso. Exactamente. Bueno, por eso también está ahí el rol del Congreso, entonces ahí choca con la normativa. Los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente duran en el ejercicio de sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen, pero continuarán en el ejercicio de su función hasta tanto se hayan designado los nuevos integrantes. Bueno, esto este proyecto apunta a otra parte que tuvo que ver con las demoras en la conformación de esta comisión bicameral. Bueno, mientras que no haya nuevos integrantes, seguimos con la misma. Siempre y cuando no se les haya acabado el mandato. Pero ahora viene. Ah, bien. Ahora bien, muy ansiosa Amanda. Pensado. Si sos un diputado o un senador que está con mandato vigente, continúa.
se hace otra vez la renovación de autoridades. En ese momento, una vez que están los nombres nuevos, se van los viejos. No hay nombres nuevos, siguen los viejos. Es decir, en enero, como fue este año, y todavía no se había definido las comisiones, listo, siguen los que estaban. ¿Qué pasa si son diputados o senadores que terminaron el mandato? Ahí lo explica el proyecto de ley del diputado Carvajal, ex juez también, ¿no? Que también tiene conocimiento sobre estos temas. Pueden ser reelectos y dice, cuando se produzca la renovación de la Cámara, los integrantes designados seguirán integrando la comisión hasta tanto se disponga la nueva integración, a los fines de asegurar el funcionamiento permanente. Ahora, cuando se designara a un diputado o senador para integrar la comisión bicameral cuyo mandato venciera en la siguiente renovación de la Cámara, se designa también un suplente cuyo mandato se prolongue luego de dicha renovación. Es decir, está garantizada la conformación de la comisión, haya o no integrantes nuevos o haya demoras en el momento importante, porque vos decís, bueno, tenés 10 días hábiles para tratarlo, bueno, ya esto, ¿cuánto ya demoró? 2 meses, del 27 de diciembre arrancó hará 2 semanas. Exacto. Por tanto, 2 meses se demoró el tratamiento de la bicameral, en parte por la dificultad de la conformación, en parte también por el juego político, ¿no? Exacto, cuanto más se demora, más tiempo está sigue vigente. Exactamente. Y más difícil de retrotraer algunas cosas en el caso de que se rechace. Esto también, que había dudas y que hubo ahí también un juego, sobre todo en el Senado. La Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aún durante el receso del Congreso de la Nación. Puede reunirse aún cuando no está contemplado en las sesiones extraordinarias. Cuando el DNU no está incluido en las sesiones extraordinarias, se puede reunir igual. O sea, aclarar lo aclarado. Aclararlo aclarado, exacto. Está bien. Las sesiones son de carácter público. Es importante. Eso es importante. Puede ser convocada a sesión urgente por el presidente de la comisión, por el presidente de cualquiera de las cámaras o por el presidente de la Nación para dar urgente tratamiento a la cuestión. Acá incorpora la figura del presidente también. Está por afuera del Poder Legislativo. El decreto de necesidad de urgencia tendrá la forma establecida en la Constitución Nacional, artículo 99, inciso 3, y su contenido, esto también ahí mete algo nuevo, su contenido deberá referirse a una sola situación, temática o conjunto legislativo, quedando expresamente prohibido incluir cuestiones de diferente naturaleza jurídica en un solo decreto. Estas dificultades para decir, bueno, tenemos temas electorales, fiscales, previsionales, laborales, bueno, todo eso en este proyecto del radicalismo dice, bueno, un decreto por tema, ¿sí? Se incorpora un plazo de 60 días para que los decretos sean tratados y si en ese plazo no son considerados por ambas cámaras, como sucede en la mayoría de los casos, pierde vigencia y el Poder Ejecutivo puede dictar otro hasta construir el consenso para su aprobación. A ver, lo que está sucediendo últimamente en los últimos años con la conformación, sobre todo de diputados, pero también en Senado, que es difícil, la convocatoria de las sesiones, la posibilidad de establecer un temario, hace que todo sea más complicado. A ver, la normativa habla de un modelo estándar, ¿no? Claro. Pero bueno, acá hay que ir teniendo en cuenta algunas excepciones. Si dentro de ese plazo una Cámara lo aprueba, el plazo de 60 días se extiende unos 15 días más para habilitar la aprobación de la otra. Si ambas cámaras lo aprueban, se considera aceptado. Si ambas cámaras lo rechazan, se considera derogado y no puede reiterarse. Esto como hasta ahora. Ahí incorporan los fundamentos, algo que es para justificar este proyecto de ley. Los análisis de la ciencia política dicen que la respuesta dominante del Congreso frente a los DNU ha sido el silencio. Y indica también que la cantidad de decretos respecto de los cuales el Congreso se ha pronunciado de forma explícita no llega al 20% durante el periodo de democracia 1983-2017. Por eso estamos acá sí estamos. Lo que está sucediendo del 2017 para acá también está dentro de lo habitual de la llegada de la democracia. Claro, sí, lo que hay que decir es que los decretos que pueden analizar no solamente son los de necesidad de urgencia, sino también los decretos reglamentarios dentro de la comisión, que hay gobiernos que usan más decretos, otros que usan menos decretos, ¿no? También hay que decir eso, y que algunos, como bien decía, pierden razón de ser porque son decretos por un plazo determinado, ¿no? Entonces, por ahí se emite un decreto que tiene un tiempo de validez y su tratamiento no llega al recinto, en definitiva, porque no está vigente en el momento que le toca su discusión. Sí, así es.
Bueno, estamos con último momento. un Tenemos dato un de último último momento. momento. Estaba tratando de ver porque... Sí, te lo mandamos, pero estabas al aire no con las podía. placas. Han solicitado desde el bloque Hacemos Coalición Federal, segunda solicitud al presidente de la Cámara, Martín Menem, para una sesión especial, en este caso para el martes 19 de marzo a las 12 del mediodía, para el tratamiento relativo al Fondo Nacional del Incentivo Docente, creado por la Ley 25.053, lleva la firma de Margarita Stolbizer, de Nicolás Massot, de Emilio Monzó, de Ignacio García Aresca, de Esteban Paulón y Mónica Feim, de Alejandra Torres, de Natalia de la Sota, también de Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Marcela Campagnoli, Pablo Olivaito, Francisco Morcho y también Juan Bruje. Casi todos los integrantes, ¿no? Faltan algunos que otros. Superando nada los 10 más. necesarios para el pedido de sesión especial. Exacto. Así que tenemos 2, ¿no? 13 y 19. Dos convocatorias del mismo bloque. Del mismo bloque. Primero para Pedidos. la semana próxima, el día 13. Miércoles 13 o jueves 13, para las 12 del mediodía también, para tratar el proyecto de ley que impulsa la coalición cívica Bueno, sobre el del FONID le veo, movilidad, a ese sí le veo jubilatoria. Sí. posibilidades, ¿no? Bueno, Porque sí. ¿Por qué? tiene proyectos de muchos de bloques. muchos bloques. Hay Pero se proyectos. necesita una mayoría especial, porque esto no ha Y sido bueno, pero- pasado aún por comisiones. Exactamente, se necesitan 2 tercios. Sí, Dos pero tercios con un proyecto que se pongan de acuerdo con Unión por la Patria, por ejemplo, casi están. ¿Por qué? Tenemos Hay que hacer las radicalismo, cuentas. hay que hacer las cuentas. Esto 162 es es televisión, 2 tercios. ¿verdad? 162 Televisión en integrantes. vivo. Hay Es televisión 100 en vivo, está con la calculadora. Hay 100 diputados de Unión por la Patria que Cachichén, podrían acompañar. Son 100, 99. pero uno había asumido No, que quedaba 171 van a tener Ahí que está. tener 171. Es más difícil. en 257 presentes, ¿no? Es sobre los presentes en Presentes. en el momento de Después del quórum, la sesión. claro. Es más difícil, pero bueno, hay proyectos desde Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el radicalismo, bueno, hacemos Coalición Federal, Son 23. son Innovación 23, Innovación Federal. Federal son 9. 31. Hay 130. un número más importante, más holgado, digamos. Sí, no sé si el llegan. radicalismo también tiene una posición respecto, no sé si tiene algún proyecto ya Sí, hay presentado. proyecto hay del proyecto. radicalismo Daniel de Tabela, Cobos. ¿no? Había presentado Y de alguno Julio Cobos. y de Cobos, así que ahí Sí. también hay un número. Bueno, veremos qué va pasando con esto. Los pedidos son parte de lo que sucede cuando se habilitan las sesiones ordinarias. Lo habíamos dicho la semana pasada, que a partir del 1 de marzo, si se juntan 10 diputados, pueden solicitar una sesión. Y está la obligación. Claro, lo tiene que convocar, Exacto. ¿no? Después lo que tienen que hacer es juntar el quórum. Juntar el quórum. Sí, a ver, decíamos para recordar, este nuevo pedido que es para el 19 tiene que ver con el Fondo de Incentivo Docente. El anterior, el que es el previo, que es el día miércoles 13, el miércoles que viene, habla de la fórmula jubilatoria. Un tema que no luce sencillo de resolver, digamos, a través de un proyecto de acá dentro de una semana, pero invita al debate, lo quiere poner en la agenda, esto surge bastante desde la coalición cívica, lo quieren poner en agenda, obligar al gobierno a Hay una propuesta debatir. que es la actualización mensual a partir del índice de inflación anterior, inmediatamente exacto. anterior, para que no se pierda tanto ante la inflación. Y como decíamos, al no pasar por comisión, para su tratamiento requiere 2 tercios de los presentes al inicio de la sesión. Obviamente, si la oposición consigue el quórum de 129, después, bueno, va a necesitar una cantidad importante, como 50 diputados más, ¿no? Que lo acompañen a los 129 que se sienten para poder obligar al tratamiento de este proyecto. Pero si no, con quórum pueden, en última instancia, sí emplazar también las sí. comisiones, ¿no? Que esa es otra estrategia que vimos hace ya un par de años. No logran el No, lo que tratamiento estamos sobre viendo un blog, tablas. un espacio que le está poniendo iniciativa. Bueno, Estamos queremos marcando la agenda. Exacto. Sí, primero habían pensado desde Hacemos Coalición Federal en pedir una sesión con ambos temas y después dijeron, bueno, no vamos a mezclar, quizás esperamos una semana más para el tema de FONIT y bueno, así evidentemente lo han hecho. Para una semana después también piden esta sesión. Todavía desde el oficialismo no hubo, digamos, reacción o, bueno, alguna respuesta, porque también recordemos que, a ver, esto es un gesto, ¿no? Si
si bien podrían llegar al quórum en esta sesión, sabemos que, como estamos diciendo, los 2/3 es algo más complicado. Muy complejo. Y si desde el oficialismo se abriera un canal de diálogo y un compromiso, ¿no? También para abrir las comisiones y tratar esos proyectos en comisión, bueno, a veces ha pasado que se baja la sesión, se baja el periodo de sesión. Pero veremos si eso ocurre. Claro, con algo a cambio. Hay que decir una cosa, lo que busca la oposición es renovar por un periodo de tiempo, todavía no está claro cuánto, porque los proyectos son diferentes, el Fondo de Incentivo de Docentes, que no fue renovado, en definitiva, por la gestión de Alberto Fernández, y en base a eso es que desde el Ejecutivo Nacional plantearon que no les corresponde avanzar con ese porcentaje que impacta directamente en el salario docente de todos los distritos de la Argentina. Es una forma de equiparar los sueldos, en algunos impactan mayor cantidad y en otros menos, ¿no? Porque ese fondo de incentivo tiene que ver con eso. Pero había muchos proyectos que sí, que reclamaban su renovación por un plazo, algunos de 5 años, otros de 2 años, otros incluso plazos mucho más largos. Así que 2 sesiones ya convocadas, una semana tras otra, un bloque muy activo y también una comisión mañana a las 2 de la tarde. Así es, la comisión bicameral de trámite legislativo, donde, bueno, se citaron a funcionarios y se va a debatir el DNU 7023 y además hay un pedido para que se incorporen los DNU pendientes de la gestión anterior. Exactamente. Después, bueno, otros compromisos que tiene el Ejecutivo Nacional aquí en el Congreso con una serie de iniciativas que el presidente de la Nación había advertido que iba a enviar al Poder Legislativo a partir de su mensaje en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, bueno, mañana va a haber un momento de actividad y luego hay que esperar a que se convoquen las comisiones, que es el momento donde ya comienzan a trabajar en los diferentes temas y ver qué hace el oficialismo, porque hasta el momento no ha ingresado ninguno de los proyectos. Parte de lo que también estaba pendiente hoy era la reunión del ministro de Economía con los secretarios de Hacienda de las distintas provincias y conocer la discusión en torno a los pactos fiscales, incluso a las modificaciones fiscales que se quieren hacer en el Poder Legislativo, algunos esbozados incluso en la Ley Bases y Puntos de Partida. Así que esta es la actualidad y lo que se va generando y gestando bastante minuto a minuto, porque también al abrirse el periodo de sesiones ordinarias hay mayor autonomía de los bloques para poder avanzar en los temas de agenda que les parecen importantes. Obviamente jubilaciones, obviamente el tema de lo laboral. Veremos qué otras iniciativas van apareciendo en los próximos días, ¿no? Porque, bueno, hay una serie importante de proyectos que se han impulsado en los últimos días, no solamente estos que modifican el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, sino también otros que están más en relación a la vida cotidiana de todos. Sí, así es. Y bueno, veremos también qué pasa con estos 2 pedidos de sesión, no solo la reacción y la respuesta del oficialismo, sino qué conversaciones empiezan a entablarse entre los bloques de la oposición, ¿no? Sí. Esto, como decíamos, a través de fórmulas jubilatorias se ve un poco más complicado, pero en cuanto al Fondo Nacional de Incentivo Docente, igual creo que el pedido de sesión, el proyecto que incluye es el de Margarita Stolbizer, y justamente ese proyecto es el que no tiene un plazo de extensión del FONIT, sea por 2 años, por 5 años o de forma indeterminada, sino que más bien es como que le pide al Poder Ejecutivo que lo prorrogue hasta que, creo que una de las condiciones era hasta que se sancione una nueva ley o un nuevo pacto fiscal, algo, bueno. Pero cosa cuando que está sobre la mesa. Claro, pero cuando un proyecto es discutido, se tiene a la vista el resto de los proyectos y lo que termine imponiéndose es el resultado también del debate. En caso de que consigan los 129 y no consigan los 167, más o menos 171 que necesitan para aprobar sobre tablas el tratamiento del proyecto, bueno, se podrá manifestar sobre las posiciones y convocar a que se emplace. Exacto, y escuchar a ver qué dice cada uno, qué margen tiene el oficialismo para no tratar este tema, porque esto genera presión, porque esto genera además visibilidad del tema, que es lo que también están buscando desde Hacemos Coalición Federal. Por eso ahora entran a jugar todos los actores a ver quién está de un lado y quién está del otro, porque ahora sí van a tener que decidirse. Exactamente, de eso les vamos a estar comentando en los próximos días y también en los próximos minutos. Llegamos al final de tercera edición. Gracias, Meli. Gracias. Gracias, Dani. Las veo la semana próxima. Ustedes quédense aquí, que siguen con el análisis con nuestro compañero
compañero Fernando Fraquelli con su equipo y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Adiós.